Entonces quisiera empezar, ¿qué es una ciudad? Una ciudad no es un paisaje natural, no es un sistema natural. Las ciudades son espacios construidos por los humanos, por las personas. Tal vez hoy en día las ciudades son los mejores lugares para vivir en el mundo. No por nada, la mitad de la población en el mundo vive en ciudades actualmente, y en México aproximadamente el 80% de las personas vivimos en ciudades. Por eso es que las ciudades están incluidas entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable que estableció la ONU en el 2015. Si son lugares como tan atractivos para vivir, ¿por qué tienen tantos problemas? Vamos a ver un poquito los retos que enfrentan. Por ejemplo, las ciudades han tenido un crecimiento muy desordenado. Esta es una fotografía de Huixquilucan en el Estado de México, no muy lejos de aquí. Ha tenido un crecimiento caótico, poco planificado, con viviendas poco dignas, sin acceso a servicios públicos. También las ciudades han crecido de una manera muy desordenada, a tal punto que las segregaciones sociales, la diferencia de las élites sociales es muy marcado. No está bien equilibrada la repartición de las ciudades. También los sistemas de transporte público están saturados, ¿no? Estamos en un punto en donde no son eficientes, tienen que ser más asequibles, tienen que ser mucho más fáciles para la población. También las ciudades necesitan energía más limpia. Más o menos, si juntamos todas las ciudades del mundo, nada más cubriríamos el 3% de la superficie terrestre del planeta, solamente el 3%. Sin embargo, este 3% consume entre el 60 y el 80% de la energía que se produce en el mundo. Gracias. Por eso es que las ciudades están empujando mucho energías nuevas, limpias, alternativas a los combustibles fósiles. Esta semana, ¿qué tal está con el desabasto, ¿no? También la movilidad es un reto, ¿no? Los que vivimos en la Ciudad de México o en otras megaurbes sabemos que la movilidad es un tema prioritario, ¿no? Moverse en la ciudad es un problema de todos los días, y se han intentado muchísimas soluciones, como poner más carriles, segundos pisos, terceros pisos, carreteras urbanas, y nada parece solucionar el problema. Otro de los retos de las ciudades es la alta vulnerabilidad que tienen ante efectos climáticos, por ejemplo, las inundaciones. En la Ciudad de México, año tras año, vivimos inundaciones, y es paradójico, vivimos inundaciones y también sufrimos de estrés hídrico, ¿no? No tenemos agua, pero nos inundamos en ciertas épocas del año. También otro reto que tienen las ciudades es la gran capacidad de producir residuos. Residuos que son millones, que tienen un mal confinamiento. Necesitamos mejorar nuestros sistemas de recolección, de confinación de los residuos, reuso, reciclaje, ¿no? Cómo hacer economías más circulares que estén incorporando estos desechos en los sistemas económicos. Otro gran reto es el reto de la salud, específicamente el vinculado a la calidad del aire en las ciudades. Más o menos después del 2016, todas las ciudades en el mundo presentan problemas de calidad del aire. El 90% de los habitantes que vivimos en ciudades respiramos mala calidad del aire, que se representa o puede derivar en muerte. Es importante la agenda de la contaminación del aire. No sé si recuerdan en 2016 que en la Ciudad de México tuvimos 2 semanas de contingencia por la mala calidad del aire que había en la Ciudad de México. También son retos que aquejan a las ciudades en todo el mundo. Otro reto es la expansión de la mancha urbana. Es mucho lo que se escucha como concepto, la mancha urbana. La mancha urbana, como cuando va creciendo hacia los lados, va comiéndole un terreno a los sistemas naturales de los cuales depende, y que entonces pone más presión sobre los sistemas naturales, y obviamente siguen siendo como problemas de vivienda poco ordenada y organizada. Entonces, en todo este mundo de retos y problemas que tienen las ciudades, ¿cuál es el rol de las áreas verdes? ¿Cuál es el rol del árbol? Puede ser un aliado, es un detractor del desarrollo sustentable. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Por qué todos, cuando hablamos de ciudades sustentables, hablamos de todos los otros problemas que hay, pero nadie está hablando de realmente los árboles, las áreas verdes? Siendo que los árboles en las áreas verdes, en las áreas urbanas, tienen muchos beneficios que nos dan a la sociedad. Beneficios sociales, económicos, ambientales, son muchísimos. Aquí hay algunos nada más para poner ejemplos. Pero bueno, para darle un poquito como más de forma de qué es un árbol urbano o dónde se puede localizar, quiero poner esta imagen. ¿Ustedes sabían que en la Ciudad de México el 60% del territorio es suelo de conservación? O sea, es como paradójico saber que la ciudad más grande del mundo, o una de las más grandes, más de la mitad es territorio rural. Cuando hablamos de árboles urbanos, hablamos todo lo que está en la zona blanca, ¿no? Un árbol en donde realmente hay concreto, donde no hay sistemas naturales. Eso es importante,
Porque los humanos solemos acumular en donde hay más espacios como grises. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la mayoría de la población vivimos en la zona centro y oriente de la Ciudad de México. Muy poca gente en la parte rural, en la parte de conservación. Por eso es importante hablar de qué está pasando con los árboles y las áreas verdes en esta zona que es la más urbana, donde hay más gente viviendo. No tenemos un indicador de cuánto tendríamos que tener de áreas verdes o árboles por habitante. Dicen, por eso puse un hashtag ahí, dicen que según tenemos que tener 9 metros cuadrados por habitante en las ciudades para tener como mínimo un buen desarrollo verde. Según esa frase se la atribuían a la Organización Mundial de la Salud, pero nadie ha podido comprobar que yo lo haya dicho, ni hay un documento que lo respalde. Sin embargo, estar hablando ya de esta cifra empezó a mover un poco las conversaciones sobre este tema en las ciudades. Ya teníamos algo con qué comparar o qué ponernos a estudiar. Según la Ciudad de México, en un estudio que publicó en el 2009, hace 10 años, decía que en la Ciudad de México tenemos alrededor de 14 metros de áreas verdes por habitante. Es decir, casi el 50% más de lo que recomendaba la Organización Mundial de la Salud. Entonces podemos decir, oye, la agenda verde en la Ciudad de México no es un problema. Ya tenemos hasta casi el doble de lo que deberíamos tener. Bueno, entonces ahí empezamos a preguntar, ¿qué es un área verde? ¿Qué es lo que estamos considerando como un área verde? Por definición, un área verde es cualquier superficie terrestre que tenga algo de vegetación. Entonces, en ese sentido, una cancha podría ser un área verde, una cancha de fútbol. Una banqueta con pasto y con árboles puede ser un área verde. Un jardín público puede ser un área verde. Un camellón puede ser un área verde. Un parque puede ser un área verde. O incluso un bosque urbano puede ser un área verde. Todo esto puede ser área verde. Entonces, incluso hemos empezado a explorar nuevos territorios poco explorados para hacer áreas verdes, como los techos verdes, techos vivos, o incluso hasta los muros verdes, ¿no? Todo el periférico que ahora está lleno de columnas verdes. Sin embargo, por definición, esto no se puede considerar como un área verde porque no está tocando el suelo, no está cubriendo un espacio terrestre. Pero bueno, ¿qué podríamos decir si es un área verde o no es un área verde? Nadie lo ha definido, hay un espacio legal ahí en nuestras leyes. Entonces, si ya sabemos que tenemos algunas áreas verdes naturales y otras construidas, surgen otras preguntas. O sea, ¿cuántas realmente hay? ¿Dónde están? ¿Cómo están distribuidas? ¿Cómo se están creando? ¿Cómo se están mejorando? ¿Cómo están desapareciendo estas áreas verdes? ¿Quién tiene la responsabilidad de crearlas, de mantenerlas? ¿Cuánto cuesta mantenerlas? ¿O cuánto nos pueden dar de valor económico? En Reforestamos México hemos tenido como algunos acercamientos con algunos proyectos en la Ciudad de México. No es nuestra finalidad arborizar ciudades, lo hemos incorporado en los últimos 2 años, pero hemos encontrado algunas iniciativas que ahorita les quiero mostrar, que es lo que vemos que están tomando la iniciativa en el tema de arbolado en las ciudades. Una de estas es iTree. iTree es una aplicación, es una herramienta web en donde tú puedes meter muchos datos de árboles específicos en las ciudades y te da toda la información sobre los beneficios que da ambientales y económicos cada árbol en la ciudad. Es algo muy innovador, fue desarrollada por el Departamento Forestal de Estados Unidos y está siendo propagada de manera muy rápida. Aquí en México, la ciudad de Mérida lo está empezando a utilizar. La ciudad de Mérida tiene un gran reto, que es que la ciudad es sumamente caliente en el verano, es casi imposible caminar por las calles, entonces quieren bajarle la temperatura a través del arbolado. Para eso pues tienen que saber cuánto tienen de árboles. Para eso utilizaron iTree y pudieron ya tener información exacta de 15.644 árboles que saben dónde están ubicados, cuánto está costando, cuánto están reteniendo de agua, cuánto está generando de sombra, de dióxido de carbono en el secuestro. Es una muy buena herramienta. Otra herramienta que está en el mercado es Treepedia. Treepedia es una herramienta, es un sitio web muy interesante desarrollado por el MIT a petición del Foro Económico Mundial, en el cual ellos quieren saber cuántos árboles hay en las ciudades, pero únicamente en las banquetas. Y en las banquetas que son caminables en los vecindarios, en las colonias, no las banquetas que hay en el periférico, ni en el viaducto, en las vías primarias. Porque ellos creen que la vida realmente en la ciudad se hace en las banquetas. Un dato interesante es que las banquetas son el espacio público tal vez más grande en las ciudades, pueden representar hasta el 40% del espacio público. Eso nos pone a pensar cómo están nuestras banquetas en las ciudades. Realmente son como los espacios a veces mucho más feos que tenemos. ¿De quién es la responsabilidad?
hay un gran espacio. Bueno, la ley dice que apenas nada más los parques y los jardines son propiedad de los ayuntamientos. O sea, cada gobierno local tiene la responsabilidad de estarlos manteniendo. Sin embargo, de acuerdo a información de esta asociación de calles, parques y jardines, dice que nada más apenas el 3% de los municipios en México tienen reglamentado o tienen un reglamento para utilizar parques y jardines. Eso quiere decir que en los parques y jardines es como un mundo de nadie. Nadie puede saber cómo reglamentar ese tipo de cosas y mucho menos los árboles. ¿Qué tipo de árboles se tienen que plantar? ¿De qué tamaño? ¿De qué especies? ¿En qué lugares? ¿Con qué propósito? Sin embargo, no nada más ha sido un trabajo del gobierno. Hay en otros lugares como Nueva York que los ciudadanos están empezando a organizar para generar información sobre los árboles que hay en los espacios públicos. Este sitio web que se llama el New York City Street Map está muy padre porque salen voluntarios cada día a las calles y empiezan a recolectar información sobre cada árbol que se encuentran en su caminar. Han podido mapear más de 600,000 árboles con puros voluntarios y lo más importante es que están traduciendo esto a los beneficios económicos que generan las áreas verdes. Entonces lo pueden calcular más o menos que cada año los árboles de la ciudad de Nueva York generan más de $100 millones. Entonces es un dato muy importante para ponerlo en la agenda pública y de sustentabilidad. Los cómo, también, ¿cómo se está plantando? Realmente, ¿qué tanto sabemos plantar un árbol? Es algo como muy sencillo. Si tú tienes una plántula, un pequeño árbol, haces un hoyo en la tierra y lo pones, ya puedes decir que plantaste un árbol. Así se hace, y así lo hacemos en Reforestamos México, en las zonas rurales, en las zonas silvestres. Pero en las ciudades, ¿cómo es? ¿Cómo se sabe de realmente cómo hacer una buena plantación? Se están desarrollando también ya mucha información y tecnología al respecto. Por ejemplo, antes no sabíamos que si hacíamos esto, obtendríamos eso. Creo que el lado derecho de la foto es algo con lo que vemos muy comúnmente en las ciudades mexicanas y de Latinoamérica. A veces ni siquiera puedes pasar, y es feo ver que el árbol pues, destruyó la infraestructura, pero no fue con una mala fe. Seguramente la gente que lo sembró ahí hace unos 30, 40, 50 años no quería tener ese tipo de problemas. Ahora sabemos que si hacemos esto, podemos obtener esto, ¿no? Hay organizaciones que están desarrollando en México, en Monterrey, también las mejores prácticas para hacer plantaciones en las ciudades, particularmente en las banquetas, para que no tengan una competencia con otra infraestructura. Bueno, nada, regresando como dato curioso, si quieren plantar un árbol en una banqueta, no planten un árbol chiquito, tiene que ser un árbol por lo menos de 4 metros de altura, con un diámetro como de 1 centímetro del tallo. Entonces, siempre hay muy buenas intenciones de salir y plantar cosas en la calle, en el espacio público, pero muchas veces no sabemos cuáles son las mejores formas o las mejores prácticas. También, ¿dónde hay que hacer los espacios verdes? Muchas veces es donde hay espacio. Sin embargo, en algunas ocasiones, como aquí en la Ciudad de México, se presentan ocasiones que no se vuelven a presentar y se convierten en áreas verdes, como la antigua refinería de Pemex en Azcapotzalco, que se convirtió en el Parque Bicentenario. No sé si han tenido oportunidad de ir a conocerlo, pero es un parque padrísimo que se convirtió en un área verde en vez de una plaza comercial. Igual el Parque de la Mexicana en Santa Fe, que es el parque más nuevo que tiene la Ciudad de México, era un basurero en 2016, el año pasado se inauguró y es el parque pues, más emblemático del poniente de la ciudad. También hay ciudades que están yendo un poco más allá y están empezando a hablar de infraestructura verde urbana, no nada más de árboles, sino están hablando de sistemas naturales dentro de las ciudades y empiezan a rescatar los ríos, los bosques. Incluso si ven aquí la diferencia entre la foto, tuvieron que quitar algo de árboles para rescatar el árbol, más bien el río. Entonces hay muchas iniciativas. Aquí en México también estamos explorando ese tipo de iniciativas. Por ejemplo, el viaducto, si alguien ha ido al viaducto verde que abrió un espacio, la idea es como recuperar el río, pero bueno, ya tenemos un área verde nueva. Incluso aquí en la San Miguel Chapultepec tenemos pequeños indicios de infraestructura verde. Cuando salgan ustedes y caminan a cualquier esquina de esta cuadra y de esta colonia van a ver que hay jardineras que son para retención mejor del agua y que no se inunde la colonia cuando llueve mucho. Entonces, bueno, todo esto son muchos problemas que cómo los árboles y las áreas verdes nos pueden ayudar a reflejar los retos que tenemos en las ciudades para hacerlas más sostenibles. Y finalmente hay que recordar que es un tema más allá de la energía, del árbol, de los residuos, es un tema de personas. Las personas son las que creamos las ciudades. 2.500 personas tenemos una ciudad. Y es una agenda un poco más social de que sea más inclusiva y pues recordar que no hay una solución que les sirva para todos.
Lamentablemente no podemos tener como un estándar para que todas las ciudades seamos sustentables igual porque respondemos ante diferentes contextos. Sin embargo, no quiere decir que no podemos sistematizar algo de información, irla compartiendo, ¿no? Hay organizaciones que estamos haciendo ese tipo de trabajo para poder impulsar mejores prácticas y mejores organizaciones urbanas. Y finalmente, ya que se me acabó el tiempo, esta es la idea que quisiéramos posicionar desde Reforestamos México. Para hablar de ciudades sustentables hay que dar 2 pasos atrás y tener una panorámica un poco más grande. Las ciudades son sistemas que se insertan en sistemas naturales mucho más grandes. Y para asegurar su sustentabilidad no nada más importa lo que suceda adentro, también lo que suceda afuera. Si acabamos con los bosques, acabamos con los acuíferos. Si se acaban los bosques, se acaban la proveeduría de materias primas para la construcción de las ciudades. Entonces podemos aprovechar la oportunidad de hablar de ciudades sustentables para volverlos a reconectar con la naturaleza, repensar cómo estamos haciendo nuestras ciudades, revivir mejor nuestras ciudades y revolucionar la forma en la que estamos creciendo a través de las ciudades. Muchísimas gracias por el tiempo y no hubiera ido tan rápido si hubiera tenido aquí el reloj. Pero bueno, les agradezco mucho y cualquier pregunta que tengan igual voy a estar por acá atrásito. Gracias.